Bueno, existe en la zona genital, al igual que en gran parte de cualquier zona del cuerpo, lo que se denomina flora microbiana normal de esa zona. Y la zona vaginal, la zona vulvar, la zona cervical, no es exenta de esta realidad, ¿ya? Y tenemos en el tracto genital inferior la presencia de una flora que predominantemente es en función a unos bacilos, ¿ya? Esto se denominan lactobacilos acidófilos. Casualmente, estas bacterias mantienen la zona genital en un medio anaeróbico, ¿ya? Y muy facultativo, de modo de que todo lo que aparentemente que puede ser más bien aeróbico es lo que no deberíamos encontrar en la zona. Es más, estos lactobacilos permiten a la par que el pH de la zona vaginal se mantenga ácido, ¿no? Dice entre 4,5 a 5 a lo mucho. Inclusive hay libros que hablan que es hasta un poquito menos, ¿no? Pero alrededor de 4,5 es el pH ideal de la zona vaginal. Y que este pH a la par sirve como un gran medio de protección para la aparición de otros gérmenes, puesto que esos gérmenes sobreviven a un pH más fisiológico, como es el caso, vamos a ver, de algunas de las infecciones más primordiales, ¿ya? Pero que también el mismo hecho de que hayan los lactobacilos y flora genital normal dentro de sus componentes para el medio anaeróbico hace que también sea otro medio de defensa, ¿ya? Entonces, hemos visto que el pH ácido es un factor importante de defensa, ¿ya? Algunas bacterias anaeróbicas e inclusive bacterias como Gardnerella vaginalis secretan en su pared esta sustancia llamada candicina, que es una molécula protectora o repelente para la cándida, ¿no? Por eso se llama candicina. También en función al peróxido de hidrógeno, la presencia de este sirve considerablemente, que también es elaborado por ciertas bacterias anaeróbicas. Tenemos también la estimulación estrogénica. De ahí radica que el pH genital ácido por lo general comienza en el inicio de la regla y que termina también en la etapa de la menopausia. Por ende, en etapas de la niñez o en etapas posmenopáusicas, las infecciones genitales no necesariamente son por la misma etiología de la etapa reproductiva de la mujer. Y es porque los estrógenos tienen una relación muy, pero muy ligada al lactobacilos para que entre los dos fortalezcan justamente el pH ácido de la zona vaginal. También tener en cuenta el estado inmunológico que va a tener la paciente y citamos de que enfermedades inmunosupresoras son más características que las pacientes tengan infecciones ginecológicas a repetición. Y factores externos, ¿no? Dentro de los factores externos destaca la regla misma, que es un medio para el crecimiento de otros gérmenes, como puede ser el caso de Trichomona vaginalis, y porque la sangre, al tener el pH más isotónico, es más sugestivo para que pueda haber una infección. El dispositivo intrauterino, los hilos del dispositivo son igual parte entre modificadores del pH vaginal y parte de la flora microbiana, ¿no? Pero también destacan algunos factores como el inicio precoz de las relaciones sexuales, la promiscuidad en relación a la paridad, el uso del método anticonceptivo más ligado para el dispositivo intrauterino. Todos estos factores también condicionan para que una paciente pueda desencadenar una infección ginecológica. Y una vez que clasificamos las infecciones ginecológicas por la zona donde hace su patología, destacamos primero las infecciones de la vulva, ¿ya? Dentro de las infecciones de la vulva, es decir, de los labios mayores, estamos hablando primero de la piodermitis. En este caso, siendo que es más de la piel, hablamos de que el agente etiológico es Staphylococcus aureus y se va a formar, ¿no? Como un pequeño forúnculo dependiente y muchas de las veces de un folículo piloso, parte de la piel. De ahí radica su nombre, ¿no?
También tenemos vulvitis por candidiasis vaginal. En esta oportunidad vamos a encontrar una zona genital bastante enrojecida, reseca, con prurito, la secreción típica de la candidiasis, que la vamos a ver luego, y que inclusive parte de estas dos, también puede ser inclusive por la candida, se puede desarrollar vestibulitis. Son infecciones muy crónicas, de muy rara presentación, inclusive su libro les dice de que los pacientes llegan a hacer consultas hasta con psiquiatría porque no se puede controlar fácilmente este tipo de infecciones. Tenemos que tener en cuenta ya que la vestibulitis a la par también puede ser producida por virus del papiloma humano, ¿no? Y tiene un desencadenante inmunológico al ser con interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Y que estas vestibulitis, el tratamiento puede ser médico, como inclusive a veces puede ser quirúrgico con la ablación parte de la misma vulva, porque los pacientes no logran remitir su signo sintomatología, pero es muy rara la presentación. Una infección un tanto común para la vulva, hablemos de las infecciones de la glándula de Bartolino. Y tenemos dos tipos, la bartolinitis y el absceso. Teniendo en cuenta de que la vulva y la glándula de Bartolino está prácticamente en un borde mucocutáneo, bacterias de la piel pueden ser sugestivas, bacterias del tracto y digestivo, ¿no? Por ejemplo, la E. coli, el Treponema pallidum, pero también tenemos que se llama, que es muy, muy frecuente para algunas bibliografías, Neisseria gonorrea y también clamidia son agentes etiológicos para las infecciones de la y tenemos dos tipos, la bartolinitis y el absceso. Obviamente, bartolinitis hablamos de la infección de la glándula y el absceso es cuando se forma un acúmulo de pus. Cuando hablamos de bartolinitis, el tratamiento tiene que ser en función o a penicilina, cloranfenicol es lo que nos sugiere la bibliografía, teniendo en cuenta justamente estos agentes etiológicos, ¿no? Como por ejemplo ser E. coli y Treponema. En el caso de que haya un absceso, es indicatorio para realizar un drenaje quirúrgico. Siempre se debe drenar ese absceso. Y en muchos de los casos, sospeche de que la glándula de Bartolino pueda ser de una infección de transmisión sexual, ya sea clínico o laboratorial por el cultivo, entonces el tratamiento siempre tendría que ser en función a doxiciclina o a tetraciclina, tratando también a la pareja. Una de las infecciones ginecológicas más importantes es la vaginosis bacteriana, compuesta por un complejo bacteriano donde primero destaca la presencia de Gardnerella vaginalis, Actinomyces, Mobiluncus e inclusive bacterias que están ahí dentro del complejo GAM, ¿no? Por eso se llama GAM. Pero Gardnerella vaginalis evidentemente es el más frecuente de todos, ¿ya? Hay que tener en cuenta de que estas bacterias, una vez que se más de lo normal en el tracto genital, van a producir una serie de sustancias, como por ejemplo el ácido succínico y el ácido acético. Estas dos sustancias favorecen el medio, ¿ya? Para que aumente el pH. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para la infección por Gardnerella tiene que haber un pH superior que dentro a la par producen una reacción inmunológica mediada por interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Y dentro de su secreción va a haber tanto la presencia de putrescina como cadaverina, que esto le da la característica signo-sintomatológica del flujo grisáceo con olor a pescado. Dentro de parte de los métodos de diagnóstico que podemos ver, ¿no? Una placa de la visualización, encontramos las células clave, son este tipo de conglomerados de célula, muy patognomónico de la vaginosis bacteriana. Pero dentro de su clínica, lo que destacamos es la presencia de un flujo vaginal grisáceo con un aroma similar a pescado. La mucosa vaginal suele estar normal, ¿no? No hay datos de eritema importante, aunque las pacientes pueden referir prurito, pueden referir una sintomatología, pero a la inspección la mucosa vaginal está normal. Para su diagnóstico es muy
importante la prueba de pH y que éste esté superior, ¿no? Valores cercanos a lo isotónico básico serán más sugerentes para vaginosis bacteriana. La presencia de células clave en la microscopía. Hay pacientes poshisterectomizadas que la bibliografía nos sugiere que deberíamos hacer un tamizaje para esta bacteria porque infecciones de la cúpula vaginal pueden ser de difícil tratamiento y con gran repercusión para el estado de salud de la paciente posoperada, que en el embarazo es causa frecuente para amenaza de aborto, amenaza de parto prematuro, ruptura prematura de membranas. Y casualmente esta bacteria de medio anaeróbico que produce y por las sustancias que elimina, pareciera que disminuye la actividad de inhibición de proteasa que tienen las células epiteliales, tanto de la vagina como incluso parte del cuello del útero, pero medio de la vagina. Y por ende puede ser una puerta de ingreso para el sobrecontagio de virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? También la bacteria sí se liga bastante con el virus. Para el tratamiento de esta enfermedad tendríamos que considerar dos antibióticos. El primero de elección es el metronidazol y el segundo de elección es la clindamicina. Al no considerarse esta como una infección de transmisión sexual, no es necesario el tratamiento de. La segunda infección en frecuencia es la tricomoniasis. Esta y es una infección de transmisión sexual, pero por su signo, sintomatología y casuística en la zona genital, se la abarca mucho en el tema de infecciones ginecológicas como tal. No tenemos que tener en cuenta que es un parásito flagelado, hecho una vaginalis de la gente, ¿ya? Puede infectar tanto a la mujer como al hombre, ¿ya? Primordialmente la mujer, ese es su reservorio principal, pero inclusive en el hombre se han demostrado muchos casos, por lo que su hábitat puede ser la uretra, por eso también produce hepatitis, próstata en el varón, glándula de Bartolini en la mujer, glándulas de Skene en el varón, la vagina y en el recto en ambos sexos, ¿no? O en función a la práctica sexual que se tenga. Es una infección de transmisión sexual que su índice de incubación es entre 4 a 18 días, hasta que se vayan formando las formas maduras y adultas del parásito. Entonces, dentro de su patogenia hay una alteración en función a la interleucina 8 y también se ha demostrado de que puede ser coexistente con la presencia de Mycoplasma hominis. Parece que esta bacteria igual le diera una puerta de ingreso al parásito. Dentro de los signos sintomatología hay que tener en cuenta que los pacientes sí van a presentar prurito, dispareunia y disuria. No, aquí la dispareunia puede ser uno de los síntomas muy característicos para la infección. También puede presentar un flujo medio purulento, verduzco, con la presencia de burbujas y también con ligera fetidez. Puede haber un eritema de la vulva, puede haber un eritema de la vagina y también puede haber un eritema del cuello del útero, por eso es el signo patognomónico del cuello en fresa, ¿no? Porque están varios puntitos. Al igual que la vaginosis bacteriana, para su diagnóstico muchas de las veces basta saber que haya un pH alto. También se puede ver por microscopía y la muestra fresca, prácticamente con estos dos visualizamos al parásito in fresco. Se puede realizar cultivo, se puede realizar Papa Nicolau y pruebas de PCR. Entre el cultivo y el PCR, más sin embargo, las pruebas no tan específicas, de ahí que radica que entre el pH y la microscopía pueden ser parte para el diagnóstico. Es imprescindible saber que en el embarazo, al igual que la vaginosis bacteriana, pueden producir amenaza de aborto, amenaza de parto prematuro, inclusive datos de coriamionitis, ¿no? Por eso es importante el tamizaje y el diagnóstico oportuno en el embarazo, de modo de que el tratamiento en el embarazo sigue siendo en función igual que la vaginosis bacteriana, a metronidazol y no hay repercusión importante con el producto. Y que como es una infección de transmisión sexual, ya hay que buscar factores de riesgo importantes como inmunosupresión y se debe solicitar también tratamiento de elección primordial es metronidazol y la segunda línea de tratamiento es el omidazol. Teniendo en cuenta que es una infección de transmisión sexual, la bibliografía sugiere que sí o sí se haga pareja.
Bueno, antes de pasar con esta, me olvidaba. En la vaginosis bacteriana, el tratamiento de elección en base al metronidazol puede ser por vía genital, mientras que en tecomoniasis lo que sugiere la bibliografía es que el tratamiento sea por vía oral. Cuando hablamos de tecomoniasis, vía oral. Cuando es vaginosis bacteriana, predominantemente vía vaginal, pero también puede ser vía oral. La tercera infección muy frecuente es la candidiasis vaginal. La Candida albicans es el agente etiológico más frecuente, ¿ya? Pero también hay formas no albicans, ¿no? Como Candidiasis glabatra y Candidiasis tropicalis. Es un hongo, ¿no? Por lo tanto, la cándida tiene su forma de reproducción en función a una llamación, que significa que una célula madre hace una partenogénesis y mediante se va partiendo, va formando nuevas formas de células que se denominan hifas y estas van creciendo para nuevamente formar un nuevo blastóforo, ¿no? Es la forma de multiplicación que tiene esta. Al igual que la vaginosis bacteriana, no es una infección de transmisión sexual. Teniendo en cuenta que no es una bacteria, dentro de su patogenia no va a interferir en relación con interleucinas importantes en un principio, tales como las primeras. De modo que su mecanismo patogénico es en función a la síntesis de aspartil proteinasa, micotoxinas y adhesinas que sirven para su adhesión, reproducción y nuevamente formas infestantes del hongo. Dentro de los factores de riesgo para que se forme candidiasis vaginal, tenemos al embarazo, uso de anticonceptivos orales, hormonales, el uso de antibióticos por larga data, las pacientes con diabetes, las pacientes con el uso prolongado de corticoides, inmunosupresión, ¿no? Alteraciones de la piel, obesidad. Y puesto de que muchas de las veces la cándida es un hongo que predomina también en el tracto respiratorio superior y digestivo superior, las prácticas sexuales orales también son factores de riesgo. Dentro de diagnóstico siempre se debe realizar una anamnesis adecuada, buscando factores de riesgo y los principales datos clínicos que van a ser prurito, va a haber eritema bastante considerable, leucorrea o característicamente el flujo es blanquecino, grumoso, como si fuera nata o leche cortada, y aquí no hay una alteración del pH, es decir, en la candidiasis el pH o está normal o está ligeramente bajo. Dentro de las pruebas complementarias podemos realizar la prueba de hidróxido de potasio, ¿ya? Es más sugestivo para Vaginas bacteriana, pero su ausencia sería más condicionante para candidiasis, que muchas de las veces, bueno, aunque su bibliografía dice más bien pocas, ¿no? Pueden ser infecciones mixtas, porque la vaginosis bacteriana secreta las sustancias como la candicina, que no dejaría que haya la coexistencia de este germen, pero es un tanto frecuente en la actualidad, pero su bibliografía les dice que más al contrario no es muy frecuente, pero que pueden ocurrir infecciones concomitantes, ¿no? Entre candidiasis y vaginosis. El test de pH, que lo encontremos normal o bajo, prácticamente igual daría mucha importancia para el diagnóstico y en la microscopía encontrar plastóforos o hifas también ayuda para el diagnóstico. Hay que tener en cuenta dentro de la clínica también que hay dos tipos de candidiasis, aquellas que son esporádicas o aquellas que son recurrentes. Dentro de las esporádicas es aquella paciente que puede presentar uno o dos episodios como máximo al año, no son frecuentes. Por lo general, la Candida albicans es la más patognomónica para esta etapa de candidiasis y el óxido de potasio suele ser positivo en el laboratorio. Pero también existe una candidiasis no recurrente, perdón, recurrente, y que pueden ser entre 4 a 5 episodios al año. No es ligado a Candida albicans, sino a otras formas de candidiasis. El hidróxido de potasio es negativa a la prueba y hay que tener en cuenta de que se denominan linfocitos T helper 1 y 2 en formaciones a la patología que van a hacer. No se pueden alterar las interleucinas 1, 2 y 12, muy característico más para los esporádicos, y los linfocitos T helper 2
hablamos de interleucina 4, 5 y 10, son más frecuentes para las variantes recurrentes de la candidiasis. El tratamiento para estos hongos, la grafía nos sugiere el uso de clotrimazol, miconazol, nistatina, fluconazol, itraconazol, ketoconazol y también el ácido bórico. El único que no funciona aquí, podemos ver dentro de los que terminan en sol, va a ser el metronidazol, puesto que este no es un antifúngico, mientras que todos estos cumplen esa función para el tratamiento. Siempre que tenemos una paciente que tenga flujo genital, evidentemente hay que descartar ciertos procesos infecciosos, ¿no? Que hay pacientes con factores de riesgo para estos detalles, ¿no? Por eso que dentro de las medidas preventivas para las leucorreas es que las pacientes no utilicen jabón en la zona genital al momento del aseo, simplemente agua. Inclusive que el shampoo del cabello sugiere, ¿no? El libro que no ingrese en contacto con la zona genital. No utilizar sustancias químicas para el aseo de la zona genital. No utilizar toallas en el periodo menstrual con perfumes, no utilizar ropa de fibra sintética, no utilizar detergente, no hacerse autotratamiento y no las duchas vaginales, perdón. Con con estos acápites disminuiríamos las tasas de infecciones y de leucorrea. Y siempre que vemos una leucorrea, si bien acabamos de ver todos los flujos que pueden haber desde el punto de vista vaginal, ¿no? Como por ejemplo grisáceo en la vaginosis, verduzco purulento en la tricomoniasis, blanquecino con grumos en la candidiasis, existe la cervicitis mucopurulenta, ¿no? Que es la descarga ya del cuello del útero que obviamente se exterioriza por vagina, que por lo general la cervicitis mucopurulenta, la afectación del cuello, es de clamidia o Neisseria gonorrea, ¿no? Por este detalle es que al ser agentes de infección de transmisión sexual, siempre debe ser un tratamiento de pareja y los agentes, los antibióticos más sugerentes cuando hablamos de estas bacterias están en el uso de ceftriaxona, doxiciclina, eritromicina y acitromicina, ¿no? Porque dentro de estos están antibióticos para el margen de estas dos bacterias. Siempre que vemos una paciente con leucorrea, hay que hacer una anamnesis adecuada, revisar con espéculo para ver los signos y la clínica típica de las infecciones vaginales, solicitar la muestra de Papa Nicolau, los exámenes en fresco, se puede realizar tinción pensando en estas bacterias, ya especialmente con Neisseria gonorrea, que se puede realizar cultivo y la prueba de hidróxido de potasio para descartar las principales infecciones vaginales. Hacemos dentro del mismo acápite de infecciones ginecológicas, ahora hablando de la enfermedad pélvica inflamatoria o la infección del tracto genital superior, es decir, de lo que llega desde el cuello del útero para arriba. Por eso es que dentro de la definición justamente que es una infección del tracto genital superior con la probabilidad de un agente infeccioso, ¿no? Y en la posibilidad de poder corroborar que sea justamente un agente bacteriano. Dentro de la etiopatogenia para infección del tracto genital superior, primordialmente está que sea derivado del tracto genital inferior, ¿no? Por eso es de que puede haber un ascenso que se llama por continuidad, es decir, un medio de contagio canalicular, ¿no? Aprovecha el ascenso simplemente en función al endometrio, llega a la trompa y por ende hacer una infección de todo contigo. Puede haber canalicular transtubárico, ¿no? Que por la misma trompa en su periferia sale el proceso infeccioso y vuelve a ingresar por la misma trompa. Tenemos una infección secuencial, ¿no? En los casos donde hay bacterias que pueden penetrar el miometrio y diseminarse hacia el exterior, como también tenemos una vía de contagio por vía linfática, ¿no? Estas son las cuatro vías de ascenso de las bacterias, ya sea del tracto genital inferior o por continuidad hacia el medio parametrial, tubárico e inclusive ovárico. De ahí es que la clasificación de Gainesville es
una de las más utilizadas para la clasificación de la enfermedad pélvica inflamatoria, como también su bibliografía habla de proceso inflamatorio pélvico, que el PIP. El grado uno es una endometritis, salpingitis, que sí no hay afectación del peritoneo. El grado 2 es una endometritis salpingitis con la asociación de peritonitis. El grado 3 es con un absceso y el grado 4 es un absceso roto, es decir, con la diseminación de ese absceso hacia cavidad abdominal. También tenemos la clasificación por el agentes, ¿no? De aquí van a ser que hay una clasificación sexual y una clasificación no sexual. Dentro de la clasificación sexual, que es de lo más frecuente, destacan los siguientes agentes etiológicos: clamidia, neisseria, micoplasma y ureoplasma. Y dentro de los gérmenes no relacionados a la actividad sexual, hablamos de la flora microbiana vaginal normal o la cercana, como por ejemplo vaginosis bacteriana, estreptococo, ¿ya? Ahora, una vez que se ha formado ya un absceso tubovárico, que es del grado 3 y 4, la misma obliteración de las trompas puede producir adherencias importantes con alteración importante para el dolor pélvico crónico, porque su sintomatología puede ser muy inespecífica en un momento, pero también cuando se disemina va a producir dilatación peritoneal y este contenido puede abarcar buena parte de todo el peritoneo e inclusive subir por correderas paritocólicas, llegando inclusive a parte superior del mismo. Y casualmente hay un síndrome que cuando afecta la cápsula de Gleason alrededor del hígado produce una peripatitis y este se denomina el síndrome de Pickett-Curtis. De modo de que, ¿qué se llama? Hablamos de agentes importantes con sus particularidades. Primero, las infecciones por microplasma. Por lo general son los que van a presentar mayores datos de infertilidad, porque pueden ser asintomáticas, pero obliteran la trompa de manera irreversible. La Neisseria gonorrea es una infección igual de transmisión sexual que dentro de sus lugares más importantes está uretritis, pero también ingresan por el cuello del útero para hacer toda la sintomatología de la enfermedad pélvica inflamatoria, pero también es una de las principales bacterias que hace perihepatitis. Para el método de diagnóstico, siempre el cultivo habría que realizar para la Neisseria en caso de sospecha de enfermedad inflamatoria, porque, que se llama en infección de transmisión sexual, que es el próximo tema, vemos que hay que hacer siempre el cultivo de la secreción tanto cervical como uretral. La clamidia es uno de los principales agentes etiológicos para enfermedad pélvica inflamatoria, puesto que puede producir salpingitis, también puede producir infección del tracto urinario, puede producir cervicitis, de aquí prácticamente su puerta de entrada para el ascenso. Es otro de los agentes etiológicos para el síndrome de Fitzhugh-Curtis, pero también puede ser asintomático, es muy frecuente y al igual que el micoplasma, por ende, producir datos de infertilidad. Para su diagnóstico siempre se debería tomar cultivo o también podemos pedir PCR. Cuando hablamos de cultivo en enfermedad pélvica inflamatoria, por lo general puede ser por vía laparoscópica, tratando de buscar la secreción por la trompa. Para el diagnóstico suele ser a veces un tanto medio inespecífico, puesto de que hay situaciones, criterios que no son muy típicos, ¿no? Como por ejemplo la sensibilidad abdominal, la sensibilidad al axial y el dolor a la movilización cervical, ¿no? Que a esto se asocie flujo cervical, ¿no? Y se constate signos de infección del tracto genital superior, que este sea purulento. Tenemos test de laboratorios como leucocitosis, test positivos como por ejemplo para clamidia, que haya el PCR o la velocidad de eritrosedimentación elevada o datos de interleucina 6, ¿no? Entonces, la confluencia de muchos de estos estudios es que van a dar la posibilidad del diagnóstico. En el dolor abdominal va a destacar, ¿no? Primordialmente el dolor en las fosas ilíacas, también puede corresponder al abdomen inferior con el hipogastrio y si hay un drenaje, un absceso roto, es porque va a haber inclusive datos de irritación peritoneal. Ya desde la peritonitis,
peritonitis, perdón, puede haber signos de rebote, pero son más característicos cuando hay un absceso drenado. Si inclusive este subiera, pues, inclusive pueden haber datos de conelitiasis, datos de neumonía basal derecha. Si se afecta recto, puede haber un absceso en el tabique posterior, muy similar, por ejemplo, como la endometriosis. Pueden haber síntomas irritativos del colon, ¿no? Con la paciente se presenta caquexia, diarrea, y bien, dentro de la sintomatología, a la par, y los pacientes van a presentar una facies dolorosa. Cuando las infecciones son importantes, va a haber palidez. Y cuando la paciente inclusive puede llegar a datos de choque, por ende va a haber datos de polipnea, taquicardia y fiebre. Dentro de los métodos de diagnóstico imagenológicos, que más se utiliza es la ecografía, tratando de visualizar el líquido libre en casos de absceso roto o con la formación de un tumor que por lo general tiene las características de no ser un quiste o endometriosis, sino de tener un contenido denso y aparentemente ser infeccioso purulento. ¿Ya? Para el diagnóstico también tenemos que tener en cuenta que se puede realizar la laparoscopía e inclusive podemos clasificar a la enfermedad pélvica inflamatoria por vía laparoscópica en una enfermedad leve cuando hay trompas permeables, pero estas están engrosadas. Cuando la laparoscopía es moderada, cuando ya encontramos, además de estar dilatadas, pero que éstas ya sean obstruidas. Y en cuadro severo de laparoscopía es que además se evidencie el drenaje purulento a través de las mismas, ¿ya? Como hablamos de que es una infección también en su componente de infección de transmisión sexual, sus factores de riesgo también van a estar en función a la posibilidad de infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo, la edad es más frecuente en la etapa reproductiva de la mujer, entre 25 a 30 años, dice la biografía, conducta sexual, promiscuidad, inicio temprano de la actividad sexual, ¿no? O actividades como relaciones sexuales por vía anal, vía oral, pueden influir. Dentro del estado civil, las pacientes solteras y las divorciadas tienen más chance de hacer enfermedad pélvica. Y en función al método anticonceptivo, las pacientes con dispositivo intrauterino tienen más chance de hacer enfermedad pélvica inflamatoria. De modo de que tenemos que, ante la sospecha, tener un manejo, ¿no? ¿En qué casos debo internar una paciente? ¿Ya? En casos de fiebre, las pacientes embarazadas sí o sí, porque pueden desencadenar o tanto en amenaza de aborto como en amenaza de parto prematuro. Las adolescentes es un grupo etario donde sí o sí se debe internar, porque son las que más suelen complicarse, ¿ya? O en casos de que hay una indicación quirúrgica, como ser leucocitosis importante, datos de irritación peritoneal con Bloomberg positivo, ¿ya? Casos de complicación, que haya la constatación de un absceso roto con la posibilidad de que pueda llegar a un choque séptico y cuando también las pacientes usan un dispositivo intrauterino. En este grupo, lo ideal sería hospitalizarlas para empezar el esquema antibiótico. Y dentro de las generales, toda paciente con posibilidad quirúrgica es mejor dejarla en régimen cero, que las pacientes estén en una posición semisentada para que la pus y la infección abdominal no asciendan, control de la temperatura y a veces los procesos abdominales pueden ser tan dolorosos ya que se pueden utilizar inclusive hasta morfina, metadona, dice la bibliografía. No hay un esquema antibiótico muy típico, ¿sí? Conforme se va asociando los métodos anticonceptivos, hay que tener en cuenta que la asociación puede ser que no cubra absolutamente toda la gama de gérmenes que pueden producir la infección, la enfermedad pélvica inflamatoria. De ahí es que su bibliografía le sugiere esquemas, ¿no? Tenemos un esquema que utiliza doxiciclina y que se añade una cefalosporina como cefotaxima, ceftriaxona, donde aquí, si bien cubrimos clamidia, cubrimos
gérmenes anaeróbicos, podemos cubrir E. coli, podemos cubrir gonorrea, pero probablemente lo que no cubrimos con esto es micoplasma o bacteroides. El esquema B trata en función a clindamicina, gentamicina y doxiciclina. Aquí sí tenemos un margen un poquito más amplio, pero probablemente lo que no vamos a cubrir es gonococo. En el esquema C va a haber doxiciclina y metronidazol, cubriendo clamidia y cubriendo anaerobios, pero probablemente tampoco voy a poder cubrir bien micoplasma, ¿ya? Y bacteroides. Entonces, de aquí radica, no hay un esquema único, pero a la par del uso de estos antibióticos, también se pueden utilizar ante la sospecha o un test positivo. Se puede asociar penicilina, ampicilina, penicilina, probenecid, ciprofloxacina y hasta cloranfenicol, ¿no? Todo este régimen de antibióticos se puede utilizar y como pueden ver, por lo general en pacientes internadas, nunca se utiliza solo un antibiótico, sino al menos la combinación de dos. ¿En qué casos deberíamos realizar un procedimiento quirúrgico? ¿Ya? Siempre que hay la sospecha, una cirugía inmediata tiene que ser ante el hallazgo de un absceso de al menos 8 centímetros, la falla del tratamiento antibiótico, la ruptura del absceso y los cuadros de shock séptico. Es pacientes que debemos operar de manera inmediata porque son pacientes que se pueden complicar con repercusión de la vida y que se llama, podemos hacer una cirugía inmediata, es decir, una cirugía de segunda instancia más adelante después del tratamiento quirúrgico con la reducción de la masa, pero que ésta no complete su reducción, o a veces la presencia de dolor sin tumor, es decir, que no haya datos de irritación peritoneal, ahí se puede, que se llama posponer la cirugía hasta la administración probablemente primero de medidas antibióticas. Dentro del tratamiento quirúrgico, ¿ya? Cuando tenemos un absceso tubovárico, las alternativas terapéuticas son histerectomía, si la paciente no tiene ya datos de fertilidad, no desea fertilidad a futuro, y si tuviera, es mejor realizar anexectomía, ¿ya? En todo caso de absceso, lo ideal además es dejar un drenaje que en ocasiones, ¿ya? Dentro de la medicina intervencionista, el drenaje puede ser, ¿no? Sin la paratomía, por la paratomía obviamente para hacer estos procedimientos, pero cuando es sin la paratomía, se puede realizar una colpoceliotomía, que es un procedimiento muy similar a la coltocentesis. Con un trocar se punciona el fondo de saco posterior y se aprovecha para drenar, ¿ya? Se puede hacer un drenaje por vía laparoscópica, se puede realizar un drenaje por vía percutánea, con visión guiada por tomografía o por ecografía y se puede realizar un drenaje vía transrectal, esto especialmente en casos donde hay una afectación del recto del absceso, ¿ya? Siempre que se encuentre absceso, vemos, es imprescindible realizar el drenaje y la debridación del tejido afectado en relación a la continuidad, ¿no? De ahí radica que a veces cuando el útero está totalmente infectado y es un caldo de bacterias, por eso es que se sugiere terminar por histerectomía, ¿ya? Entonces, el drenaje es muy importante. No es imprescindible realizar oferectomía, puesto de que el ovario, al tener alta irrigación, suele ser un órgano que no necesariamente va a derivar ni una necrosis importante, entonces solo drena el ovario y se lo conserva. Siempre se debe tomar cultivo del absceso y del tejido infeccioso, ¿ya? Se puede tratar siempre el sangrado, recordando de que cuando hay un absceso va a sangrar considerablemente y la cirugía siempre tiene que ser correctiva y no pensando en nada estético, que el uso de corticoides ha disminuido las tasas de sobreinfección y siempre se debe realizar un lavado considerable con abundante solución fisiológica para evitar recidivas y segundos procedimientos quirúrgicos. Uno de los detalles importantes en función a enfermedad pélvica inflamatoria es la asociación con actinomyces israelí, ¿no? Que es agente etiológico para la actinomicosis pelviana. Es un
Es una bacteria que por lo general está más en el tracto digestivo, tanto superior como inferior. Por eso es que dentro de sus posibilidades para los procesos infecciosos está el antecedente sexual, ¿ya? Pero también con órganos pelvianos, como por ejemplo divertículos, el apéndice, ¿ya? Se puede diseminar también por vía linfática, proveniente primero de un órgano gastrointestinal, lo mismo por hematógeno, o ascendente por un dispositivo intrauterino, ¿no? Por estas casuísticas puede haber la infección por actinomyces. Para su diagnóstico podemos solicitar cultivo, Papa Nicolau, estudio de la muestra, Gallium radioactivo, ¿no? Como esta bacteria supone unas hileras similares a cobre, por eso es que el Gallium radioactivo funciona. O se puede hacer punción por tomografía. Los antibióticos que se pueden utilizar siempre previo a un probable tratamiento quirúrgico, muchas de las veces este tipo de infecciones es mejor drenarlas, ¿ya? Y los antibióticos más utilizados para actinomicosis es penicilina, ampicilina, tetraciclina, cloramfenicol, cefoxitina, clindamicina y gentamicina, ¿no? Este es el régimen antibiótico que puede ser utilizado para la actinomicosis. Bien, repasemos ahora infecciones de transmisión sexual. Dentro de los últimos años, las infecciones de transmisión sexual aportan un gasto muy importante para la salud pública y conforme ha ido pasando el tiempo, han ido apareciendo cada vez nuevas infecciones que antes se les llamaba enfermedades, pero algunas pueden pasar subclínicas o asintomáticas, por eso es que se les ha denominado ahora infecciones de transmisión sexual y que pueden repercutir a la larga con consecuencias importantes para la vida. De modo que además dentro de sus factores concomitantes, la aparición de la inmunodeficiencia, el del virus de la inmunodeficiencia adquirida, es que cada vez se estudia mucho mejor las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Hay que tener en cuenta de que la, la vía de contagio siempre va a ser de persona a persona, ¿no? Por eso es que es de vital importancia su diagnóstico oportuno. Dentro de las vías de contagio está la sexual. Se puede ser por transfusión, es decir, por vía sanguínea, por el uso de materiales como agujas, ¿no? Pacientes que tienen drogadicción. La transmisión vertical es muy importante. La placenta puede, por vía sanguínea, llegar a ser producto, y hay algunas inclusive que se pueden infectar al momento del parto por la presencia de la bacteria en el tracto genital inferior. Al momento del parto pueden contagiar hacia el producto. Es imprescindible saber de que hay mejores medidas preventivas para evitar infecciones de transmisión sexual, ¿no? Como fomento a la educación, detección temprana y oportuna, diagnóstico y tratamiento también oportuno, que se trate siempre a la pareja y que si hay algunas infecciones que se puede aprovechar de la vacunación, como virus del papiloma humano, virus de la hepatitis B, es una medida muy importante para evitar las formas infectantes severas de la infección. Hablamos de una de las infecciones primordiales, es la sífilis, provocada por la espiroqueta treponema pallidum. Su mecanismo de acción es en función, primero, a vía sexual, pero también se puede infectar por la transfusión sanguínea. Es muy importante la vía congénita, ¿ya? Que la bibliografía dice que es más frecuente a partir de el segundo trimestre o a partir de la octava semana, ya las pacientes pueden, que se llama transmitir por vía congénita hacia el producto, ¿ya? Y que la espiroqueta del Treponema pallidum, al no tener una característica muy similar como la mayor parte de todas las bacterias, es por eso que su método de diagnóstico justamente no es el típico. Pero hablemos que una vez que hay la infección de esta bacteria, se va a producir primero una sífilis primaria, que por lo general el periodo de incubación es de 10 a 90 días. Se va a caracterizar por la presencia de un chancro, ¿no? Este va a ser duro, no doloroso,
como inclusive es no doloroso, muchas de las veces pasa desapercibido porque en el género femenino se puede asentar el chancro o bien en vagina o bien en cuello del útero, pero también están en zonas muy importantes como la vulva. Va a producir además adenopatía. En el hombre sí es más frecuente porque hallazgo porque puede presentarse en el glande, puede presentarse en la piel del escroto y por eso es más fácil el diagnóstico en el género masculino. Si no se hace un tratamiento, la ulceración va a regresionar totalmente y va a pasar a una fase de sífilis secundaria, ¿no? Que esta puede tardar entre 2 a 12 semanas, en la cual se va a producir una manifestación cutánea general, ¿no? Un exantema palmo-plantar, van a formar unas lesiones muy similares a el chancro duro principalmente. ¿Ya? Y que se llama, si no se hace un tratamiento, también va a regresionar las lesiones y va a pasar a una fase latente que se divide en precoz y tardía. ¿En qué significa la fase latente? Que va a haber un periodo donde no va a haber signos sintomatológicos y que se llama, puede pasar inclusive hasta años. Y evolucionada la sífilis terciaria, ya va a haber una manifestación importante a nivel cardiovascular y nervioso, donde las lesiones van a ser en función a comas, ¿no? Se van a producir unos abones muy importantes que pueden ser manifestados por la piel, pero pueden estar presentes en tejido nervioso, produciendo tabes, parálisis, puede producir en tejido cardíaco, produciendo enanderitis soliderante, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que esta etapa es con alta tasa de morbilidad. En relación a la sífilis congénita, hay que tener en cuenta de que una vez aquí un hemapárido y con infecciones del producto es causa muy frecuente para aborto y óbito fetal, ¿ya? Pero que también, que se llama, una vez que nace el producto, pueden haber una etapa congénita y neonatal temprana, que se caracteriza, uno, por la óbito fetal, puede haber una sepsis neonatal, puede haber un cuadro larvado, ¿no? En la sepsis neonatal, evidentemente, va a haber datos de hipoperfusión, datos de encefalitis, choque para el neonato. En el cuadro larvado, por general, no es de inicio temprano, sino que pasan tarde. Igual se produce un pénfigo y unas lesiones muy características en todo el cuerpo, incluidas mucosas, ¿ya? Y que también puede haber una sífilis tardía conforme pasa el tiempo, se va a demostrar una nariz sencilla de montar, la tibia insable, los dientes de Hutchinson, que son lesiones crónicas de la sífilis. Para su diagnóstico, para la sífilis, contamos con una espiroqueta, esta es inmuno influorescente, ¿no? Por eso es que la microscopía de campo oscuro favorece el diagnóstico oportuno de esta bacteria. Pero al vivir siempre en un medio óptimo fisiológico, a veces que se llama tratar de cultivarlo, no funciona muy bien y la espiroqueta fallece. Por ende, que se llama, se han encontrado pruebas, que son las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. Dentro de las pruebas no treponémicas tenemos al BDR, que es una prueba en función a titulación, al RPR, que es una prueba y que se llama dos probabilidades en función a la reactividad o a la no reactividad. Y también tenemos la prueba de la ART, que no es muy específica y no se utiliza mucho. En todo caso, de una paciente con sintomatología y pruebas BDLRs pueden ser suficientes para el diagnóstico, pero ante la duda se utilizan pruebas treponímicas que no son muy específicas, que no son de mucha utilización, que su resultado igual en titulación, pero pueden tener que se llama solamente para confirmatorio, entonces no son pruebas básicas para el diagnóstico de sífilis. Se puede realizar biopsia, ¿ya? Tanto de ganglios afectados como también de las lesiones per se. Y se puede realizar pruebas de ELISA, ¿no? Se le denomina capta del problema en función a el ensayo enzimático. Una vez que tenemos clínica y pruebas para realizar el diagnóstico, tenemos que hacer un tratamiento, donde el medicamento primordial es la penicilina. Ya en cualquier etapa de sus presentaciones, ¿ya? Salvo
En la neurosífilis, donde aquí la penicilina que utilizamos es cristalina, para todas las demás es benzatínica. Si pacientes tuvieran alergia a la penicilina, se puede utilizar doxiciclina, tetraciclina y eritromicina. Casualmente, esta última tendría que ser tratamiento de elección en pacientes embarazadas con antecedentes de alergia a la penicilina, ¿ya? En toda paciente que esté embarazada, ¿ya? Aunque también en pacientes con cuadros secundarios terciarios de sífilis, es importante hacer un tamizaje posterior al tratamiento en base a pruebas no treponémicas entre el 3 a 6 e inclusive 12 meses hasta su negativización de la prueba, ¿no? Para ver que no haya sobreinfecciones secundarias. Vuelvo a recalcar, en casos de sífilis, neurosífilis, el tratamiento de elección es en función a penicilina cristalina y que casualmente los pacientes inmunosuprimidos con virus de la inmunodeficiencia humana tienen más chances de hacer neurosífilis severas. Por eso es que también en este grupo de pacientes es importante administrar también penicilina G cristalina. Una reacción en el tratamiento de la sífilis a alergia a la penicilina se le conoce como el síndrome de Harris-Meyer, ya que se caracteriza por la presencia de fiebre, escalofríos y flush ante la administración de penicilina. El tratamiento o no, la dosis para esta reacción es el uso de otra de las infecciones de transmisión sexual muy importantes es la infección por herpes genital, sabiendo de que es una de las amplias gamas que tiene el herpes como tal, dentro de ellos así citagomegalovirus, herpes varicela zoster, ¿ya? Y dentro del herpes están las infecciones por virus uno y virus 2. El virus uno por lo general afecta mucosa oral, pero que se llama el más predominante para la zona genital es el herpes virus tipo 2. De todos modos, el herpes virus 1 también puede afectar la zona genital ante prácticas como un sexo oral, por ejemplo, ¿no? Pero primordialmente es el tipo 2, donde tenemos la vía sexual para su contagio y también puede haber la vía vertical para el producto. Es muy importante tener en cuenta porque en el producto o puede pasar muy desapercibido o puede haber una reacción tan importante que puede provocar óbito fetal, ¿no? Con complicaciones importantes, sino para el producto. Dentro de la patogenia, el ingreso está en función a la piel, ¿ya? Y que se llama, se van a producir estas ulceraciones, vesículas primordiales, ¿no? Que son bastante dolorosas para la paciente. Puede haber infiltración del ganglios linfáticos, ¿no? Por ende va a haber adenopatías inguinales. Inclusive en algunas mujeres hay adenopatías retroinguinales. Puede haber que se llama afectación del tejido nervioso, por eso es la característica importante del dolor y que inclusive puede recidivar la patología, que no es por la presencia propia del virus, sino por la secuela de la afectación del tejido nervioso, ¿no? Hablamos de infección primaria, justamente a esto, ¿no? La presencia de vesículas, estas suelen tener exudado, por ende hay malestar general importante y datos de infección urinaria como uretritis periuretral. En relación al neonato, una vez que nace y ha hecho una infección importante por herpes, puede presentar datos de ictericia, hepatoesplenomegalia, datos de diátesis hemorrágica, microcefalia, convulsiones y esta restricción de crecimiento intrauterino. Por eso es bien importante hacer un tamizaje precoz en cuanto hay un herpes en la paciente embarazada. Después puede desencadenar los productos en encefalitis, ¿ya? Y que también está relacionado a su, primordialmente en pacientes inmunosuprimidos tienen más chance de hacer herpes genital. Tratamiento de elección es el aciclovir, salvo en casos de resistencia al tratamiento retroviral, que es el Foscarnet. La otra alternativa también antiviral es en función a valaciclovir, ¿ya? Pero siempre hay que tener en cuenta de que estos dos retrovirales es la toxicidad neuronal, ¿no? Hay que siempre tener en cuenta. La ventaja del valaciclovir es disminuir las dosis, porque la ciclovir dice que hasta 6 veces al día se podría administrar, ¿no? Entonces, con valaciclovir se puede hacer menos dosis del día, pero ambos son los medicamentos de elección para la infección de herpes.
Pasamos a otras no tan frecuentes, pero importantes en zonas tropicales, como por ejemplo el chancro blando, que se produce por Haemophilus ducreyi, va a producir una úlcera dolorosa y blanda, que es el diagnóstico diferencial para sífilis, ¿no? Que aquí va a ser blando y doloroso. El diagnóstico es clínico, ¿ya? Tratamiento de elección para el chancro blando, o también llamado chancroides, acitromicina y ceftriaxona, ¿ya? Pero también se puede utilizar inclusive amoxicilina con ácido clavulánico, perdón, cotrimoxazol e inclusive ciprofloxacina. Hablamos del nifrogranuloma venéreo, el agente etiológico aquí es Clamidia trachomatis, puede producir primero una lesión primaria, donde es una lesión en la zona genital, ¿ya? Puede ser como una úlcera que puede pasar desapercibida, pero después lo más característico es la infección secundaria, donde ya hay una adenopatía inguinal. Esta inclusive se puede ulcerar, puede presentarse como unos granulomas alrededor de color rojizo, como carne viciosa, viva, y ahí por eso de ahí destaca el nombre del linfogranuloma, que inclusive estos granulomas pueden aprovechar otro tipo de adenopatías retroinguinales, ¿no? Por eso es que se puede formar un síndrome ano-rectogenital, ¿no? Una pelvis sellada, bastante granulomatoso en el abdomen, en el interior, ¿no? Cuadros muy severos. Como el agente etiológico es Clamidia trachomatis, tenemos dentro de sus tratamientos la tetraciclina, la doxaciclina, la clindamicina, el sulfisoxazol y la citromicina. Y también que se llama, puede derivar en el granuloma. Ah, no, este es otro agente etiológico, el granuloma inguinal, Calumobacterium granulomatosis, es el agente el etiológico del granuloma inguinal, es igual característico de zonas tropicales, van a producir úlceras granulomatosas ya en la zona de labios mayores, labios menores también en la zona genital de la mujer. Para su diagnóstico siempre es importante la presencia de los cuerpos de Donovan al cultivo, ¿ya? Tratamiento de elección del granuloma inguinal, acitromicina. Uno de los principales agentes de infección de transmisión sexual y que también participa para la enfermedad pélvica inflamatoria es la clamidia. Su patogenia es muy importante tener en cuenta, ¿ya? Porque es una bacteria intracelular y que una vez que ingresa la bacteria dentro del cuerpo, forma un cuerpo elemental y este cuerpo elemental se encarga de utilizar a la misma célula como una maquinaria para crear nuevas bacterias. De modo que cuando estalla la célula, que se llama, hay formado ya el cuerpo reticular, se forman nuevas bacterias que aprovechan de ingresar a nuevas células de forma interna y este es el ciclo que hace la bacteria para su reproducción, ¿no? El reservorio primordial de la clamidia es el cuello del útero y que por medio del cuello del útero puede llegar a muchos órganos para hacer su infección. En el hombre puede producir uretritis, epididimitis, prostatitis, proctitis e inclusive puede afectar articulaciones y por ende que estas puedan desencadenar una enfermedad autoinmune llamado el síndrome de Reiter, ¿ya? En la mujer va a producir uretritis, endometritis de tipo no puerperal o también puerperal pueden hacer los dos. Endocervicitis con secreción mucopurulenta, como habíamos visto en los temas, puede producir peritonitis y si sube a corredera parietocólico derecha, puede llegar a ser una infección perihepatitis, conocido como el síndrome de Fitzhugh-Curtis. Es uno de los agentes más importantes para la enfermedad pélvica inflamatoria. Puede infectar glándula de Bartolini y producir absceso del mismo. Y por vía del parto puede producir conjuntivitis neonatal para el producto. El diagnóstico de la clamidia se funciona de ELISA, PCR y cultivos de inmunoglobulina, que se llama sugerentes, perdón, para dicha bacteria. Tratamiento de elección, acitromicina, doxiciclina, tetraciclina e a diferencia de todos estos que son en horario, a veces la citromicina dosis única tiene la misma efectividad que el horario de todos estos antibióticos. Tenemos
Otra infección de transmisión sexual muy importante que es la gonorrea, es un diplococo gram negativo, el Neisseria gonorreae, que es el que produce la infección. Factores de riesgo, como todas las infecciones de transmisión sexual, inicio temprano de la actividad sexual, la edad, más frecuentemente en la etapa reproductiva, ausencia de higiene, promiscuidad, ¿ya? Al igual que la clamidia, va a producir datos de cervicitis, uretritis, bartoninitis, enfermedad pélvica inflamatoria, igual produce perihepatitis, pero también puede producir en otros órganos debido a la actividad sexual, faringitis, proctitis, es igual para el producto con conjuntivitis, también puede producir artritis y hasta inclusive endocarditis, ¿ya? Probablemente una de las diferencias para gonorrea. Dentro del diagnóstico es la tinción Gram de la secreción que se presenta, porque la gonorrea, tanto en la cervicitis como en la uretritis, es la secreción purulenta, muy densa, ¿no? Una gota de leche condensada que sale o bien por el cuello del útero o por la uretra. Entonces, la toma de cultivo y además la tinción nos ayudan bastante, pero también se puede PCR para gonorrea. Tratamiento de elección para esta, cefixime, ciprofloxacina o la espectinomicina, ¿ya? Recalcar que en el tema de enfermedad pélvica inflamatoria, radica que también podemos utilizar ceftriaxona 250 digamos, intramuscular también dosis única, pero es al igual una cefalosporina tercera generación con la cefixime. Hablamos de otras infecciones de transmisión sexual menos frecuentes. Bueno, ya habíamos visto la tricomoniasis que puede producir cuello aframbuesado, la secreción purulenta, verduzca, que se llama con burbujas, tratamiento de infección, metronidazol. Hablamos de la infección con poxvirus, que es el molusco contagioso, que va a producir condilomas planos, ¿ya? Puede también hacer como vía de contagio y de manera indirecta, hasta inclusive por ropa. El tratamiento de elección que sugiere la bibliografía es curetaje, ¿no? Los condilomas del musgo contagioso bien, son planitos y redondos, a diferencia de los condilomas acuminados, que estos son por virus del papiloma humano, ¿no? Que se van a formar este tipo de condilomas, pero de tipo verrucoso, de tipo como una coliflor. Eh, Siempre que se tiene la presencia de virus del papiloma humano, hay que hacer el tamizaje para virus del papiloma humano que no produce condiloma combinado, sino el que produce cáncer de cuello uterino. Una vez que vemos, podemos utilizar métodos escisionales, ¿no? Como la electrofulguración, cauterización o inclusive métodos más ablativos cuando las lesiones son bastante importantes en pacientes que pueden tener lesiones macroscópicas que pueden medir centímetros de tanta proliferación de virus del papiloma humano, ¿no? Pero también tenemos métodos locales en su tratamiento, como por ejemplo la podofilina, el ácido tricloracético, ¿no? Que se encarga de quemar las lesiones. Y también tenemos tratamientos inmunomoduladores con muy buena efectividad, como por ejemplo el imiquimab. Una infección importante es la hepatitis B, ¿no? Que es de transmisión sexual y es una de las pocas enfermedades que se puede prevenir en función a la vacunación. Todo paciente con hepatitis B hay que hacer sí o sí pesquisa neonatal para mayor acentuación hacer la vacunación, porque pueden presentar secuelas importantes. Y entonces con este pequeño resumen de estos temas de muy rápida pasada, empezamos con las preguntas. Ustedes ya conocen la hermenéutica, así que comenzamos. El imiquimod es un tratamiento oportuno para el chancroide, los condilomas acuminados, el granuloma venéreo, la sífilis secundaria o el herpes genital. Muy bien. Sí, es para los condilomas acuminados. El imiquimod es un potenciador en la respuesta inmune que induce la producción local de múltiples citocinas, incluida el interferón alfa, después de su administración
tópica. El interferón alfa es un mecanismo de defensa natural producido por las células infectadas en contra de muchos virus y actúa protegiendo a las células adyacentes a la infección previa que se desarrolla la respuesta inmune, ¿no? Virus del papiloma humano infecta los queratinocitos de la epidermis, produciendo crecimiento condilomatoso. Muy bien. La piodermitis genital es producida por el siguiente agente: Candida albicans, Candida vaginalis, Chlamydia trachomatis, Staphylococcus aureus o Neisseria gonorrhea. Sí, como es de la piel, es Staphylococcus aureus. Piel. El Staphylococcus aureus, que es el principal agente etiológico, normalmente está en la piel de las pacientes. Cepas multiresistentes pueden adquirirse en ambientes hospitalarios. Pueden iniciarse en pequeñas grietas o heridas de la piel, especialmente después de raspado o depilaciones, condiciones no bien higiénicas o sin aseo previo. Puede producir una foliculitis, ¿no? Dando origen a un forúnculo. Se puede observar inicialmente una pequeña pústula y dolorosa. La presencia de endometritis, salpingitis y peritonitis corresponde a la clasificación de Gainesville, tipo estadio 1, estadio 2, 3, 4 o 5. Para esta la respuesta, estadio 2. Repasemos. Estadio 1, endometritis y salpingitis. Estadio 2, endometritis, salpingitis y peritonitis. Estadio 3, absceso tubovárico. Y estadio 4, absceso ovárico roto. Una de las siguientes patologías no tiene síndrome de úlcera genital: gonorrea, herpes, sífilis, chancroide o linfogranuloma venéreo. Muy bien, la gonorrea. ¿Qué agentes producen las lesiones ulcerativas genitales? El virus del herpes, la sífilis, el chancroide, con un chancro blando, y el linfogranuloma venéreo. Uno de los siguientes agentes no produce bartolinitis: Candida albicans, E. coli, Chlamydia trachomatis, Trichomona vaginalis o Neisseria gonorrea. Vamos. Candida albicans, la candidiasis no es. La bartolinitis es producida por flora mixta, anaerobios y flora facultativa. Dentro de la flora anaeróbica predominan especies bacteroides, el 45, y las bacterias y demás. La Escherichia coli es el germen más frecuente de los facultativos, con un 18% total. También se cuenta Streptococcus, estafilococos, ¿ya? Ocasionalmente Trichomonas vaginalis también puede ser el agente, ¿no? Pero aquí, en el párrafo siguiente está gonococo y clamidia, pero cándida no, no produce.
Ah, qué buena pregunta. La presencia de elefantiasis genital es producido por treponema pálido, Haemophilus ducreyi, Chlamydia trachomatis, Trichomona vaginalis o Neisseria gonorrhea. Clamidia. La clamidia es el responsable del linfogranuloma venéreo. El bloqueo de la linfa es el que va a producir los edemas, ¿ya? Clínicamente se basa en la aparición de adenopatías duras confluentes con edema y elefantiasis. El diagnóstico de certeza se logra con la reacción de Frey y la fijación de complemento. Ambos son test inmunológicos donde predomina el valor relativo y el demás, ¿no? Pero si es linfa, es lo que hace el edema, ¿ya? Y por ende se puede producir elefantiasis genital. Uno de los siguientes no es un factor de riesgo para enfermedad pélvica inflamatoria. Predispositivo intrauterino, promiscuidad, uso de anticonceptivos orales, inicio temprano de la actividad sexual o mujer soltera. La respuesta es uso de anticonceptivos orales. Las usuarias de anticonceptivos hormonales tienen menor incidencia de enfermedad pélvica inflamatoria, especialmente por clamidia o gonorrea, y muestran menores niveles de inmunoglobulina G e inmunoglobulina A para clamidia que las no usuarias. Esto podría explicarse por una menor susceptibilidad de las células de la mucosa de invasión de la clamidia. El efecto protector de los anticonceptivos orales se manifiesta sobre procesos inflamatorios pelvianos, no así en infecciones vaginales como clamidia y gonococo. O sea, para vagina puede que sí, pero para enfermedad pélvica inflamatoria no. Y si alguien ponía de respuesta la E de mujer soltera, en el párrafo inferior dice, la mujer soltera o la divorciada, que es lo que había decir en la bibliografía, pero tiene más chances de hacer enfermedad pélvica inflamatoria. La presencia de rash maculopapular palmoplantar con condilomas planos es característico de sífilis primaria, sífilis secundaria, la sífilis latente, la sífilis terciaria o la lesión de Harris-Herxheimer. Esto está facilino. La sífilis secundaria. Etapa que presenta bacteriemia secundaria con compromiso sistémico caracterizado primordialmente por lesiones mucocutáneas, un rash maculopapular generalizado con compromiso característico palmoplantar, poliadenopatías, hepatosplenomegalia y condilomas planos. Dentro de los criterios diagnósticos de vaginosis bacteriana, uno de los siguientes no corresponde. Presencia de células claves, pH de 3,5, flujo grisáceo, mucosa vaginal normal o flujo con aroma a pescado.
Sí, la respuesta aquí, la que no corresponde es un pH 3.5. A ver, criterios. Flujo vaginal grisáceo, abundante, que produce olor semejante al pescado en descomposición al colocarlo con el contacto con el hidróxido de potasio al 10%. Al pasar una espátula de madera, la mucosa vaginal se observa de aspecto normal, a diferencia de lo que ocurre en la vaginitis por tricomoniasis. Colocando un trozo de papel de pH en la secreción que queda en el espéculo en el fondo del saco vaginal, se pueden obtener valores siempre superiores a 4.5 que oscilan entre 5 y 5.5. Un pH mayor a 4.5 asociado a signos, síntomas sugerentes tiene una sensibilidad del 81%. Entonces, si el pH es ácido, no es criterio para vaginosis bacteriana. En pacientes inmunosuprimidos con herpes genital, con índices de resistencia al medicamento, el medicamento de elección es Foscarnet, aciclovir, valanciclovir, imiquimod o corticoides. Sí, el tratamiento es con Foscarnet. Una preocupación que existe en relación al uso crónico de aciclovir es el desarrollo de mutantes resistentes, especialmente en inmunosuprimidos. En caso de resistencia, la droga de elección es Foscarnet, ¿no? Que es activo contra mutantes resistentes a tinidina quinasa. Uno de los siguientes no es una vía de drenaje por absceso de enfermedad pélvica inflamatoria. Vía por colpoceliotomía, vía por laparotomía, vía por laparoscopía, vía percutánea o vía cervical. Muy bien, sí es la vía cervical, ¿no? Drenaje sin laparotomía, lo que nos sugiere la radiografía es la colpocelectomía, drenaje por vía laparoscópica, drenaje por vía percutánea. En el párrafo inferior dice, no, la vía rectal, pero la vía cervical no es una de las vías de drenaje. El tratamiento de la neurosífilis es penicilina benzatínica, doxiciclina, tetraciclina, eritromicina o penicilina G cristalina. Muy bien, la penicilina G cristalina, ¿no? Solo en la sífilis primaria y secundaria prácticamente todo es penicilina benzatínica, ¿no? Benzatínica, benzatínica, benzatina. Solo si era alergia, doxiciclina, tetraciclina y eritromicina. Pero en caso de neurosífilis, la penicilina tiene que ser G cristalina. El periodo de mayor replicación del agente con mayor presencia de síntomas que ocurre en la tricomoniasis es la fase folicular tardía, la fase lútea, el embarazo, la fase menstrual o la etapa neonatal.
La respuesta es fase menstrual, ¿ya? Debido al pH alcalino de la sangre durante el periodo menstrual puede haber exacerbación de los síntomas, dado que estas condiciones son adecuadas para el crecimiento y desarrollo. Si no me equivoco, es la misma perspectiva como para clamidia, ¿ya? Aprovecha mucho la etapa menstrual justamente por el pH fisiológico. La siguiente patología es un factor de riesgo para el desarrollo de candidiasis vaginal, hipertensión arterial, endometriosis, hipotiroidismo, diabetes mellitus, infección urinaria. Acá, ¿no? La diabetes mellitus constituye un factor importante de riesgo a través de las alteraciones de la inmunidad celular. La paciente diabética tiene 2,45 veces más infecciones por cándida que la no diabética. Una de las siguientes es una vía de invasión para producir actinomicosis pelviana. Relación sexual coital, por el parto, por vía urinaria alta, por vía pendicular o por el uso de anticonceptivos hormonales. Súper, muy bien. Por vía pendicular. Las formas en que se puede invadir el aparato genital femenino son por contacto de los órganos pelvianos con contenido intestinal o apéndice roto, por vía linfática desde un divertículo inflamado, por vía diseminación hematógena desde una infección sistémica y por infección ascendente cuando existe la presencia de un dispositivo intrauterino. Son las vías de infección de la actinomicosis pelviana. La siguiente bacteria facilita el riesgo de contagio por VIH: Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Haemophilus ducreyi, Treponema pallidum o Actinomyces israelí. Vamos con la respuesta. Es Gardnerella vaginalis. Si alguien pensaba con Treponema pallidum, por si acaso, más bien es un poquito al revés, ¿no? O sea, el virus de la inmunodeficiencia humana le hace el paso a Treponema. Pero para esta veamos la justificación. Existe evidencia de cierta asociación entre vaginosis e infecciones vaginales por tricomonas u otras enfermedades de transmisión sexual con un mayor riesgo de seropositividad para VIH. Una sustancia llamada inhibidor de proteasas producida por las células epiteliales del cuello uterino, que tiene un efecto antibacteriano y antiviral, forma un manto protector sobre las células de la vagina. Este factor se encuentra disminuido en infecciones vaginales y en vaginosis, y por consiguiente hay menor resistencia para el ingreso del VIH. El síndrome de Reiter puede ser producido por uno de los siguientes agentes: virus del herpes, Haemophilus ducreyi, virus del papiloma humano, actinomyces israelí o Clamidia trachomatis.
Muy bien, Clamidia trachomatis, género masculino, ¿qué es lo que puede ocurrir? Epididimitis, prostatitis, proctitis y el síndrome de Reiter. Se ha sugerido que en algunos hombres la uretritis por clamidia actuaría a través de un mecanismo de capilaridad en la reacción inmune a especialmente articulaciones, ¿no? Clamidia, muy bien. Uno de los siguientes no es un medicamento útil para el tratamiento de candidiasis vaginal. Ácido bórico, metronidazol, clotrimazol, nistatina o itraconazol. El metronidazol, ¿ya? Agente que se llama antimicóticos que se utiliza para candidiasis. Clotrimazol, miconazol, nistatina, fluconazol, ketoconazol, itraconazol y el ácido bórico también tiene efectos sobre cándida, que no es metronidazol. La presencia de dientes de Hutchinson y tibia en sable es correspondiente a sífilis congénita precoz, sífilis congénita tardía, cuadro larvado, sepsis neonatal por sífilis o la recesión de Harris-Herxheimer. Muy bien, sí, congénita tardía. Se presenta con variedad de alteraciones, osteocondritis y pericondritis generalizadas que pueden ocasionar importantes deformidades óseas como la nariz sencilla de montar o el tibia en sable, deformidades de las rodillas, perdón, anemia, trombocitopenia, hepatosplenomegalia, grave ictericia, los dientes de Hutchinson, en el compromiso cardiovascular es raro. La muerte neonatal puede ser por falla hepática. La cervicitis mucopurulenta es producida por el siguiente agente: Clamidia trachomatis, Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Treponema pallidum o el poxvirus. Muy bien, aquí el principal es clamidia. El 70% es de la etiología de la infección por Clamidia trachomatis o gonococo. El cuello se observa intensamente eritematoso, muy friable, sangra con la colocación del espéculo al tocarlo con una espátula obtural al tomar la muestra para el Papa Nicolau. Entonces, clamidia es uno de los más importantes. El tratamiento de elección del chancroide es penicilina, doxiciclina, metronidazol, acitromicina o ciprofloxacina. Genial. Muy bien, acitromicina. Chancroides hemófilos Ducrey. Actualmente está recomendado el uso de acitromicina 1 gramo dosis única o ceftriaxona.
como alternativa y al cotrimoxazol, ¿ya? Amoxicilina con ácido clavulánico y hasta inclusive ciprofloxacina. Pero el primera elección siempre va a ser acitromicina, ¿no? Muy bien. Aquí podría haber estado cipromas, ¿no? Uno de los siguientes no es un criterio de enfermedad pélvica inflamatoria: sensibilidad abdominal, sensibilidad axial, leucocitosis, fiebre o presencia de hifas en cultivo vaginal. Sí, muy bien. Presencia de hifas en el cultivo vaginal, ¿no? A ver, ¿cuáles son los datos? Sensibilidad a palpación abdominal con o sin Blooming. Sensibilidad anexial al tracto vaginal. Sensibilidad a la movilización del cuello aductor. Y por lo menos uno de los siguientes elementos. Gram cervical con diplococos gram negativos. ¿Qué significa esto? Cultivo bacteriano. Leucocitosis, complejo inflamatorio lexal o ultrasonográfico, perdón, y fiebre mayor a 38 grados, ¿no? Pero IFAS es para cándida. El tratamiento de la vaginosis bacteriana durante el embarazo se realiza con penicilina, ketoconazol, clindamicina, eritromicina o ceftriaxona. Lean el agente, lean la enfermedad, doctores. Creo que ya están empezando a cambiar sus respuestas. Como les decía el otro día, lean, doctores. A veces la pregunta puede ser tan obvia que una vez que uno lo lee dice, ay, claro. Al hablar de vaginosis bacteriana, el tratamiento de elección es metronidazol, ¿lo ven? Pero da la casualidad que en la embarazada, ¿ya? La embarazada con vaginosis deben ser tratadas por la elevada frecuencia de corionitis, ruptura prematura de membranas e infecciones puerperales. Se les recomienda clindamicina al 2% en crema una vez al día por 5 días. Y bueno, sí, en nuestro medio tenemos más, no puedo negarlo, ¿no? Pero eritro era pensando en que tengo que dar penicilina, ¿no? Pero vaginosis bacteriana no. Muchas gracias, doctores. Yo ahora listo para todas sus consultas. Ya estamos en la recta final, doctores. Nos vemos el lunes y el miércoles y para de contar con ginecobstetricia. No todos los jabones neutros también pueden causar infección. No es que el jabón vaya a producir un proceso infeccioso, ¿ya? Sino que el jabón puede modificar parte de la flora microbiana normal de la vagina y puede modificar este medio pH que tiene, ¿no? Por ende, el cambio es el factor para la infección, pero no es que va a producir el jaboncillo, ¿ya? Doctor, disculpen, las clases de repaso lo subían a la plataforma, sí, lo van a subir, doctores. Doctor, ¿la enfermedad pélvica la puede causar la clamidia al igual que la gonorrea? Claro, es sus principales agentes etiológicos para la enfermedad pélvica inflamatoria, tanto la clamidia como la gonorrea. Me dicen, ¿no? Buena pregunta, ¿se mantiene la fecha del examen? Creo que he visto el otro día que hay un comunicado del Ministerio de Salud, ¿no? Donde dicen, exhortamos a todos a saber que todas las publicaciones que se están circulando, ninguna tiene veracidad. Entonces, lo más probable es que el examen sea el 20. De todos modos, esperen a una comunicación que se llama oficial. Disculpe, doctor, ¿cómo el examen se suspendió?
Voy a volver a mandar los quizzes, estos temas, por favorcito. Administración les manda los quizzes, así que yo hablo con ellos. Doctor, en su experiencia, ¿el ácido bórico para la candidiasis vaginal recurrente en pacientes diabética? No. Para candidiasis recurrente, yo prefiero utilizar entre ketoconazol, ¿ya? Y hay un antifúngico de última generación que no está en la bibliografía, que es butoconazol. Doctor, ¿cuál es el método GOLD estándar para el diagnóstico de EPI? Y no hay uno. ¿Ya? Justamente, si bien aquí en esta bibliografía no habla de criterios mayores y criterios menores, ¿ya? Pero muchas de las veces los criterios menores terminan siendo factor, ¿no? Y ingresa a quirófano muchas de las veces ante un absceso pensando que es apendicitis y termina siendo enfermedad pélvica inflamatoria, o al revés, empieza siendo enfermedad pélvica inflamatoria y termina siendo apendicitis. De modo que no hay una prueba que yo le pueda decir que sea gold estándar. Probablemente dentro de los signos clínicos, datos de irritación peritoneal, pero de causa anexial, ¿no? Que es decir, a la movilización del cuello del útero, ese sería un factor bien importante que iría a un peritonismo de causa ginecológica. Doctor, y después de un tratamiento largo de una vaginosis, ¿algún tratamiento para poder ayudar como un probiótico para canal vaginal? Eh, Mire, yo le voy a ser muy honesto en esta parte, doctora. El uso de probióticos, estamos haciendo énfasis a la empresa farmacéutica más que todo. Creo que no hay nada mejor que el aseo con agua y nada más disminuir los factores de riesgo. Pero dentro de los probióticos urogenital, el consumo de arándano es muy bueno. Doctor, ¿cuál sería otra opción para el tratamiento de candidez si la paciente presenta resistencia a imidazoles? Como les decía hace rato, butoconazol y ketoconazol son muy buenos para esto. Doctor, una consulta en pacientes embarazadas, el pH cambia y el tratamiento antibiótico constante tiene alguna consecuencia. Bien, el pH sí sufre unas ligeras modificaciones, ¿ya? Más por el medio progestágeno, pero no es muy importante, ¿ya? Eh, Da la casualidad que inclusive el embarazo es más un factor de riesgo para infecciones micóticas como candidiasis, pero no para tal vez otras. Y el uso de antibiótico constante durante el embarazo sí puede tener repercusión, al igual que cualquier otro medicamento en general. Tal vez uno de los pocos medicamentos que el uso largo y prolongado no tiene efecto deletérea para el embarazo, como por ejemplo es el... Ay, ahorita se me ha ido el nombre genérico, es Eutirox, el nombre comercial. Ayúdenme por favor para el tratamiento de hipotiroidismo. Y se me ha ido... bueno, Levotiroxina. es levotiroxina, muy bien, gracias, gracias, gracias. No, no tiene. Obviamente, el tratamiento corto con antibióticos no va a haber problema, pero el tratamiento prolongado de cualquier X medicamento siempre tiene que ser reglado, ¿no? Doctor, con respecto al uso de imiquimod, ¿tiene buenos resultados? ¿Puede ser un tratamiento por más agresivo en resección del bisturí? El imiquimod es muy bueno, lastimosamente es caro. Ese es el detalle. Pero en infecciones por papilomavirus con condilomas acuminados, con podofilina o con ácido tricloacético van bastante bien, salvo con lesiones vegetativas macroscópicas. Ahí sí es mejor con electrobisturí, fulguración. Doctor, en candidiasis, ¿cuál es el tratamiento en el embarazo? Clotrimazol puede ser ketoconazol, puede ser nistatina, no hay problema, ¿no? De todas las infecciones ginecológicas, la vaginosis bacteriana es la más frecuente, ¿verdad? Es una de las más frecuentes y por la práctica, por lo menos en nuestro medio, y les puedo decir por vivencia más que por experiencia, eh, o por medicina basada en la evidencia, entre candidiasis y vaginosis, ahí van las dos. Y gracias por la levotiroxina, doctores. Doctor, en el BPH con el Gardasil 9 puede erradicarse. Las medidas preventivas primarias correspondientes a la vacunación para virus del papiloma humano
Primero tuvimos la era de solamente dos cepas que cubrían 16-18. Luego llegó la Gardasil, la primera, que cubría cuatro cepas, ¿no? 6, 11, 16, 18. Ya la Gardasil 9 cubre 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45 y algunas más que son las que producen cáncer de cuello uterino, ¿no? No es que puede erradicar la vacuna, sino que previene las formas graves de las infecciones de estos virus, ¿no? Tal vez sí puede ocurrir una o dos verrugas, pero evitamos que haya coliflor, cáncer de piel, cáncer de cuello uterino. Ese es el detalle de la vacunación. No es que la vacuna va a erradicar el virus. Eso no va a ocurrir. La vacuna es tratamiento, es medida preventiva primaria para que más bien no ocurra la infección o no ocurran sus formas graves. En el primer trimestre igual se puede dar tratamiento a las embarazadas, doctor, o desde qué mes recomienda el tratamiento a estas pacientes. ¿De qué enfermedad? Tricomoniasis, cualquier mes, cualquier, mientras más pronto mejor, inclusive el tratamiento. Casualmente el metronidazol no tiene ninguna complicación también en el embarazo, se puede utilizar. Y como anticomunidad si sirve la monodosis, dosis única, van bastante bien. Doctor, ¿una paciente con BPH puede contagiar a su hijo en el parto? Sí, puede ocurrir. Dentro de las indicaciones relativas de cesárea inclusive están, ¿no?, las lesiones por condilomatosis genital y más por vía de continuidad, o sea, que al momento del parto, ahí está la verruga y pase. Y es frecuente, bueno, no es frecuente, pero la posibilidad de condilomatosis en mucosa oral y faringia puede haber. Doctor, la monodosis de metronidazol entre comuniasis es 2 gramos, ¿verdad? Sí, se puede utilizar. Inclusive creo que en su libro habla de 500 dosis única que también se puede utilizar, ¿no? Pero en la práctica clínica es mejor 2 gramos. Doctor, paciente de 11 años con condilomatosis genital procede de denuncia. La condilomatosis genital en un 5% no necesariamente es de transmisión sexual, ¿ya? Sí, en un 95 o un poco más inclusive porcentaje. Y si se evidencia la presencia de actividad sexual, bueno, pues es un caso bastante delicado, ¿no? Y sí, se puede hacer denuncia, buscar, indagar, preguntar, es muy delicado el caso. Doctor, ¿qué tan efectiva puede resultar el lavado con agua de manzanilla en vaginitis por cándida? Buena pregunta, porque particularmente a mí sí me agrada el aseo, pero no el aseo constante, porque produce resequedad, ¿ya? El, el aseo con manzanilla, la manzanilla es un antiinflamatorio natural que ayuda muy bien, pero no es para su uso constante. Tal vez para la forma aguda, el aseo con agua de manzanilla fría ayuda muy bien y que se llama después solo agüita. A ustedes las gracias, doctores. Tal vez para este tema, lo que les puedo recomendar es agente etiológico que hace tratamiento, agente etiológico que hace tratamiento, ¿no? Para unas bacterias son ahí tal vez es difícil recordar.
Bien, doctores, creo que no tenemos más preguntas. De ser ese el caso, nos vemos el día lunes con dos temas muy importantes que son patología del tracto genital cervical y cáncer de cuello uterino. Tengan muy buena noche.